El día de hoy el grupo CAP tiene el agrado de presentarles la resolución del caso práctico Springline, el cual tiene como objetivo analizar las decisiones de Tom Dingley, administrador de la organización, acerca de la inversión o no para perforar y conseguir gas natural. Basándonos en el Excel, realizaremos cálculos que nos permitan identificar indicadores que nos permitan tomar dicha decisión para, al final, responder con 3 preguntas. Bueno, continuando con este caso, una vez que hemos entendido qué es lo que necesita hacer Tom para tomar una decisión acertada acerca si es que esta inversión va a ser rentable o no, en primera instancia tenemos que seleccionar las entradas, ¿no? Que vendrían a ser todos aquellos datos que ya nos proporciona el ejercicio en sí. Bueno, esos datos corresponden en datos del pozo, que vendrían a ser costos totales, depreciación, gastos, entre otros. Tenemos datos de producción también. Tenemos datos sobre el medio externo, medio ambiente, que vendrían a ser más que todo impuestos. Tenemos que también un poco de tasa de descuento, que nos va a ayudar al cálculo del BAN. Este indicador nos va a determinar si es que la inversión es rentable o no. Tenemos datos del precio del gas, ¿no? Como precio y entre otros. Bueno, como se mencionó, para saber si es que una inversión es rentable, tenemos que calcular cuál va a ser el valor actual neto que nos va a entregar esta inversión, ¿no? En función de ello, vamos a evaluar si es que este proyecto es rentable o no. Bueno, para construir este flujo de efectivo hemos empezado con la inversión inicial, que vendría a ser el costo total del pozo. Tenemos un precio por MCF, que vendría a ser el precio actual por el contenido BTU dividido para 1000. Tenemos la producción MCF, que vendría a ser el primer año de MCF por la producción de gas. Dato que va a ir mermando a través de los periodos, como se indica en el anexo. Ingresos brutos. Vendría a ser precio por producción. Regalías. Ingresos brutos por la regalía. Tenemos ingresos netos, que vendría a ser ingresos brutos menos las regalías. Gastos operativos. Producción de gas por gasto arriendo más 12 por el costo operativo mensual. Se multiplica por 12 porque tenemos datos anuales. Tenemos desgravación e impuestos de condado. Tendríamos ingresos brutos por la tasa de gravamen, por ingresos brutos más por la tasa de impuestos de condado. La depreciación se calcula por una función psi. La producción de gas es igual a 1. Si eso se cumple, el periodo debe ser menor o igual a 7, que en este caso tendría que ser la depreciación, los años. Y utilizamos esta función particular del Excel, ¿no? Que es SLN, que nos permite calcular una depreciación. Listo, utilidad antes de impuestos, que es el ingresos netos menos todos esos gastos. Tenemos el agotamiento, que vendría a ser el mínimo entre la utilidad antes de impuestos por 0,5 y también ingresos netos por 0,15. Impuestos estatales, que vendrían a ser también cada uno de los ingresos por las tasas estatales. Impuestos federales, también cada uno de ellos por la tasa federal, tomando en cuenta la lesión de crédito, la inflación, la calificación y el contenido BTU. Eso de aquí, la utilidad después de impuestos, vendría a ser la utilidad antes de impuestos menos todos estos impuestos, ¿no? Incluyendo el agotamiento. Tenemos este dato y de esta manera calculamos el flujo de caja después de impuestos. Utilidad antes de impuestos más el agotamiento y más la depreciación. Tenemos el flujo de caja de impuestos. Para sacar el flujo de caja de impuestos acumulados, lo único que tenemos que hacer es sumar el flujo de caja anterior más el actual y ya lo tenemos. Algunos periodos y lo más importante que viene al caso, que vamos a evaluar, el cálculo del BAN, en este caso en Excel BNA, el cual nos va a determinar si es que una inversión es rentable o no lo es. En este caso tenemos la tasa de descuento que estaba acá arriba del 15%, el flujo de caja y sumamos la inversión inicial, no, tenemos este valor negativo, flujo del BAN. Entonces procedemos a realizar los cálculos respectivos para los 10 periodos, ¿no? Una vez que los hayamos realizado, lo más importante va a ser realizar el BAN de cada periodo. Como se puede observar, a partir del tercer año, recién, el BAN empieza a ser positivo, nos da un valor positivo. Desde el año 2 hasta la inversión inicial tenemos valores negativos, solo pérdidas, pero a partir del tercer año nos da valores positivos. Y un dato curioso es que esos valores van creciendo
considerablemente a través del tiempo. Bueno, entonces procedemos a calcular el band promedio, ¿no? Con la función promedio. Y tenemos que el band promedio es de 26.559,38. También sacamos la probabilidad de que el band sea mayor a 0, contando cuáles son los bands mayores a 0. Y dividiéndoles por el número total de bands, en este caso de 10. Y tenemos que la probabilidad de que el band sea mayor a 0 va a ser de un 80% para este caso particular. En definitiva, con los resultados que tenemos hasta por el momento, se podría decir que Tom sí debería invertir en pozos de gas, puesto que las ganancias son altas, el valor actual neto promedio es positivo, tiene un valor importante, ¿no? Que puede ser atractivo para una empresa y tiene una probabilidad más del 50%, una probabilidad del 80%, que vendría a ser una probabilidad muy buena de que este sea mayor a 0, o sea, de que este band sea positivo. Entonces, en definitiva, se podría recomendar a Tom que invirtiera en un negocio como este, que resulta rentable. Bueno, ahora continuando con el método de Monte Carlo, se tiene que una distribución tomando variables discretas, log normal, normal, triangular. Tenemos media, desviación estándar, media crítica, mínimo, máximo, probabilidad, así como aleatorio. Dentro de nuestra log normal se tiene que el nivel de producción del primer año varía significativamente de un pozo a otro, en donde la incertidumbre se podía describir con una distribución de probabilidad de 33 millones de pies cúbicos, que era la media, y una desviación estándar de 4,93 millones de pies cúbicos. Para poder obtener estas cifras, primero se hizo el precio por millón de pies cúbicos, se calculó multiplicando el precio contratado por MMBTU, que es 1 millón de British Thermal Unit, por el contenido en British Thermal Unit, las cuales son cantidades de calor requerida para aumentar en 1 grado Fahrenheit la temperatura de una libra de agua dividido para 1000, lo cual nos arroja 33.000. Y la siguiente, nuestra desviación estándar multiplicada para 1000, lo cual nos arroja 4.930. Se realiza una log normal de nuestra media menos 1/2, que son las pulgadas de diámetro de un tubo, por la log normal de 1 más desviación estándar dividido para la media elevado al cuadrado. Para nuestra normal se tiene una media de 160.000, que es el costo de perforar un pozo ubicados en Bailey Prospect, asimismo una desviación estándar de 2.700. Para nuestra triangular se tiene los siguientes datos. Primero, y a pesar de todas las evaluaciones que se realizaron, se había utilizado 1.155 BTU, que son nuestros British Thermal Unit, dividido para un pie cúbico para estimar el contenido calorífico, en donde se tenía un valor esperado medio, cuando en realidad se sabía que podía ser tan bajo como 1.055 o tan alto como 1.250, siendo 1.160 el valor más posible como nuestra moda y en este caso nuestra media. Para nuestra normal tenemos 3,50, en donde se analiza el hecho del índice del precios al consumidor, IPC, que se promediaría exactamente entre 3,50 con nuestra media y una desviación estándar de 0,46. Nuestra triangular asimismo nos indica que se tiene 1 como nuestra posición media estable y se tiene como lo más bajo 0,8, lo más alto 1,65 y como nuestra moda o media 1,2. Para nuestro aleatorio utilizamos aleatorio aleatorio paréntesis para poder tener los diferentes aleatorios de nuestras distribuciones. Asimismo, nuestro primer condicional que se realizó es en el caso de que sí, nuestro aleatorio al azar es menor que nuestra probabilidad del 90%, nos tiene que arrojar el número 1, caso contrario nos arroja el número 0. Para nuestra siguiente cálculo tenemos una inversa de la log normal, en donde se utilizan datos como aleatorio, media crítica y desviación estándar crítica. Siguiendo con la normal, una inversa de la normal con valores como aleatorio, media y desviación estándar.
En nuestra triangular tenemos un condicional igualmente con valores como aleatorio, mínimo, máximo y también raíz de las mismas. Para nuestra normal, inversa de la normal, tomando valores como aleatorio, media y desviación estándar. Y asimismo para nuestra triangular. Con estos datos nosotros ya podemos ir a la simulación en donde hemos tomado y hemos considerado la producción de gas, la cantidad de gas, el costo total del pozo, el contenido en British Thermal Unit, el deflector y la disminución o el declive. En este caso tomamos el 1 de lo que nos arrojó la primera condición. Tenemos la cantidad de gas que nos tiene 33.000, que es lo que calculamos como media. Tenemos el costo total del pozo, que son los 160.000, el contenido de British Thermal Unit, que son los 1.155 que se mencionó, el deflector, que es 3,50, y nuestra disminución o declive, que viene en 1. A partir de nuestra primera simulación, se toman los valores arrojados, en este caso 26.460,38 que nos arroja nuestra log normal baja, van a ser aleatorios, ya que nuestra aleatoria al azar en probabilidades varía constantemente. Asimismo nuestros valores, pero para los siguientes valores utilizamos datos, en donde nos vamos a análisis de datos y podemos calcular dentro de nuestra producción de gas con generación de números aleatorios. Número de variables, vamos a simular 100 ensayos, en donde nuestra distribución va a ser Bernoulli, ya que tenemos una probabilidad del 0,9%, bueno, 90%. Nuestro rango de salida es en donde vamos a tener, queremos que arroje los valores y procede a generarnos nuestros valores hasta el número 100. En nuestra cantidad de gas vamos a generar también números aleatorios, pero esta vez lo vamos a generar con una distribución normal, ya que se tiene una media y una desviación estándar, la media de 160.000 y la desviación estándar de 2.700. Igual, generamos números aleatorios. Para nuestra siguiente condición, que es el costo del total del pozo, vamos a generar con nuestra análisis de datos y lo mismo vamos a generar con una distribución normal, ya que tenemos una media y una desviación estándar. En el caso de nuestras triangulares, ya que tenemos datos como mínimo y máximo, vamos a utilizar para poder crear los siguientes datos con la distribución uniforme. Esta distribución uniforme nos permite hacer un entre, en este caso mínimo y máximo, que sería 1055 y 1250, para que nos arroje los siguientes datos. Asimismo con el deflector, utilizando nuestra distribución y en la disminución nuestra distribución uniforme. Procedemos a sacar el PVP en meses, nuestro después de impuestos y nuestro antes de impuestos para 25 años. Aquí lo que se trató de hacer es que dentro del análisis pro forma se indicó que el proyecto tenía un rendimiento interno de 41,04 o 0,1 y un valor neto actual de 110.262,85. Dentro de estos datos se pueden arrojar que los 23,23 meses nos arroja el ejercicio como base promedio. Asimismo, nuestro antes de impuestos de 16,65. En esta se tiene que otras oportunidades de inversión, se tiene que el rendimiento potencial se da cuando es mayor entre 30 y 40% después de impuestos. Aquí ya se manejan tres condiciones. Se consideraba que los pozos como buenos si cumplían con cada uno de los siguientes criterios. El primer criterio es que tiene una recuperación de la inversión inicial en 42 meses o menos. El segundo criterio es obtener por lo menos 25% de las tasas internas de rendimiento TIR después de impuestos. Y la tercera condición es conseguir por lo menos 15% de la TIR antes de impuesto.
Con esto hemos trabajado de igual manera con generación de números aleatorios en análisis de datos para poder obtener los siguientes números. En el caso que cuando nos arroja 0, no se registra ningún ni meses, ni impuestos, ni datos, ya que solo registra el valor en años. Se calcula el máximo y mínimo de la perforación de pozos en meses y se llega a la conclusión de que es bueno invertir ya que no sobrepasa los 3 años y asimismo nuestro máximo es de 39,87 meses, nuestro mínimo de 14 meses y nuestra media de 23,04. Pues bien, tenemos una pequeña tabla, 3 pequeñas tablas, en donde vamos a trabajar con mínimo, máximo, media, promedio, alto y bajo, una vez que hayamos calculado las simulaciones. Como podemos ver, tenemos un rango mínimo de 14.67 para el PVP en meses y un máximo de 39,87. En base a eso, vamos a calcular mi tabla de clases medias y observaciones, las cuales podemos observar aquí. Pues bien, ¿para qué realizamos este cálculo? Pues lo hacemos con el afán de analizar la situación de la posible perforación en términos económicos. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Pues sencillamente con un histograma, como lo podemos ver aquí. Correcto. Una vez que hayamos definido nuestros rangos mínimos y rangos máximos, tenemos en consideración que vamos a tener que trabajar con un rango ponderado hasta más o menos 40 números, razón por la cual hemos decidido trabajar con un ponderado de 10 hasta 40, tomando en consideración los rangos mínimos y los rangos máximos. Una vez determinadas la clase, vamos a determinar el promedio. El promedio simplemente lo hemos determinado con la fórmula promedio entre el rango más bajo y el rango más alto. ¿Cómo vamos a calcular las observaciones? Las observaciones vamos a tomar en consideración la función contar sí, ya que tenemos valores en mi tabla general, los cuales van a permitirme analizar las observaciones que se tengan o no se hayan tomado en consideración, razón por la cual hemos decidido utilizar una función contar sí, tomando en consideración las observaciones realizadas y las observaciones en blanco. Es por esto que realizamos un condicional con dos funciones restadas de contar sí. Una vez realizada el cálculo de las observaciones, podemos tomar el histograma, considerando las medias y las observaciones. En este caso, nos ha arrojado un valor exorbitantemente alto de 23, como lo podemos ver claramente, tanto en media como en observaciones.
lo cual nos trata de decir que existe un periodo de recuperación máximo de dentro de 2 años. Para el cálculo de la tasa interna de retorno antes de impuestos, vamos a tomar en consideración la misma tabla anteriormente establecida. Simplemente vamos a cambiar mi clase, ya que hemos tenido un valor mínimo de 11,77, esto estimado en porcentajes, ya que es una tasa, y un valor mínimo máximo de 63,57, lo cual, si lo ponderamos, podríamos trabajar en un rango desde 10 hasta un 70%. Trabajamos bajo la misma metodología anterior, la media, un promedio entre mi rango inferior y superior, y las observaciones en base a la misma metodología anteriormente planteada, como el elemento o la función contorsión, lo cual nos permite dibujar un histograma de la tasa interna de retorno antes de impuesto, el cual nos ofrece valores de 11,3 y 18,8, considerando los valores más altos de la tasa interna de retorno, lo cual nos dice que es un periodo relativamente estable. Finalmente calculamos la tasa interna de retorno después de impuestos, antes de impuestos, tomando la misma metodología anterior, cambiando clases entre un valor de 0,04 y 34,66. Redondeando, empezamos desde 0 hasta 40. Para el cálculo de la media tomaremos en consideración la misma metodología, promedio entre el rango inferior y el rango superior. Generándonos un histograma, el cual nos dice que la tasa interna de retorno cae dentro de los mismos valores, entre 11,3 y 18,8, lo cual nos asegura o nos permite considerar que tanto el periodo de recuperación como la tasa interna de retorno va a sufrir un pequeño incremento, no considerablemente alto como se planificaba, pero si tomamos en cuenta el periodo de recuperación, es evidente de que la recuperación se va a dar en un tiempo sumamente corto, lo cual en ciertos casos puede interpretarse como una posibilidad para la organización.